Ok. Entonces, la clase pasada empezamos con flujo, ¿no? Definimos lo que era primero una función de flujo. Definimos que existen capacidades sobre un grafo. Y una función de flujo básicamente era una función que asigna a cada arco de tu grafo cuánto flujo, digamos, pasa por ese arco durante un momento. Pero el problema del flujo es que va algún flujo desde una fuente hasta un sumidero, ¿no? Entonces, una función de flujo no necesariamente es válida en el sentido de que los arcos, primero que nada, tienen capacidad. Entonces, una función de flujo tiene que respetar que la cantidad de flujo que pase por un arco sea menor o igual a la capacidad de ese arco o de esa tubería, digamos. Y también tiene que ser un número positivo, o mayor o igual a cero, entonces un número no negativo. Y definimos que si respeta ciertas restricciones, como que, por ejemplo, todos los nodos como este, que no sean S o T, donde S es la fuente y T es el sumidero, tiene que cumplir que la cantidad de flujo que entra en ese nodo es la misma que sale. Y eso se llama conservación del flujo. Y eso se debería cumplir para todos los nodos menos S y T. Ok, entonces así definimos un flujo. Y también definimos el valor de un flujo, que es básicamente el flujo que sale desde S menos el flujo que entra. Entonces así definimos un flujo. Y eso obviamente va a ser igual al flujo que entra en T menos el que sale. ¿Ok? Ok, y aparte definimos cuál es el problema del flujo máximo, que es básicamente encontrar una función de flujo cuyo flujo total que sale de ese, o flujo neto, es máximo, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos solucionar este problema, ¿no? Y yo lo primero que les voy a dar, como está escrito en el libro que les hice, es el algoritmo de Ford-Fulkerson, que se utiliza para resolver problemas de flujo con capacidades que tienen, o sea, los arcos tienen capacidades que son números reales, ¿no? Ok, y ese algoritmo se los voy a dar primero y luego vamos a ir iterando y mejorando, o sea, no mejorándolo, sino descubriendo a qué me refiero con el algoritmo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el algoritmo acá de Ford-Fulkerson. Y aquí vamos con, esto tiene un input, ¿no? Que es un grafo, ¿verdad? Tiene aparte tiene S y T, perteneciente a B. Y me faltó en el libro colocar lo de las capacidades. Las capacidades, que es una función que va de E a los reales positivos. Y entonces el algoritmo es el siguiente. Inicialmente, uno empieza con un flujo, ¿verdad? Que es F igual a 0. Es decir, este flujo no asigna nada, o sea, esta función de flujo, porque F es una función de flujo, no asigna nada de flujo a ningún arco inicialmente, ¿sí? Y el algoritmo lo que va a hacer es lo siguiente. While existe un camino de aumento P en la red GF, ya vamos a ver qué es cada una de estas cosas, ¿no? Entonces aumento el flujo a través de P. Y al final retorna F. Entonces, primero que nada, este es un algoritmo bastante... Hay muchas cosas que no están explicadas todavía en la materia. Primero que nada, no sabemos qué es un camino de aumento. Esto todavía no lo tenemos definido. Tampoco tenemos definido qué es G de F. Pero por la notación es algo que depende de F, ¿no? Es algo que depende del grafo y de F, ¿cierto? Entonces vamos a ir descubriendo qué son estas cosas. Vamos a definirlos y a partir de las definiciones vamos a ver qué está intentando hacer este algoritmo, ¿ok? Y luego vamos a ver en algún punto si algo es válido o no, ¿no? Si algo es correcto, si el algoritmo es correcto o no. Es decir, si calcula un flujo máximo. Pero eso ya es al final. No sé si me da tiempo de darlo todo hoy. Y aparte hoy es la última clase. Entonces, si no me da tiempo de darlo todo, que intentaré darlo o saltar algunas cositas del libro, como algunas demostraciones, puede ser. Está todo en el libro. ¿Ok? Ok.
Entonces, primero que nada, no sabemos qué es F y no sabemos qué es un camino de aumento P, ¿verdad? En GDF. Ok, entonces primero que nada, vamos a definir lo que es una capacidad residual. Entonces, una capacidad residual es, digamos, lo que le falta a un arco para estar completo, o sea, cuando la capacidad que le sobra a un arco, digamos, ¿verdad? O la capacidad que tiene un arco por la que puedes mandar flujo, ¿ok? Entonces, vamos a definir una red, ¿verdad? Que se llama GF, que es la que vimos en el algoritmo, y esta va a ser un par, esto va a ser un grafo que es un par BEF, ¿ok? Acuérdense que E son los arcos de una red de flujo. ¿Y esto qué significaba? Que habíamos dicho que o hay un arco así o hay un arco así. Pero podemos asumir que no existen los dos arcos al mismo tiempo porque por la reducción que hicimos anteriormente, que quitas el arco, colocas un nodo intermedio y luego te da un grafo equivalente, pero sin ciclitos, ¿verdad? Sin ciclitos como ciclitos directos, ¿no? Entre dos nodos. Ok, entonces GDF es un grafo que tiene los mismos nodos que el grafo original y tiene un EF, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver qué es EF. Ah, creo que no lo puse acá. A ver. Ujú. Bueno. Ah, no, sí lo creo. A ver. Bueno, EF es básicamente es E con las aristas antiparalelas también. Es decir, si tú tienes en tu grafo original este arco que está acá, en el grafo GF, tú vas a extender el grafo y le vas a agregar este arco que está acá. ¿Sí? Este es E, digamos, y este es E', y E' pertenece a EF. Y aparte, E también pertenece a F, ¿ok? Entonces, por cada arco de ida también vamos a agregar un arco de regreso. Y esto es simplemente la definición del el grafo residual F, GF, ¿ok? Y bueno, acuérdense que estamos hablando de flujos y necesitamos definir una función de capacidad sobre estos arcos, ¿verdad? Entonces, definimos las siguientes capacidades. Capacidad de U a B, de un arco de U a B, va a ser igual a capacidad de U a B menos el flujo que pasa de U a B si V pertenece a los arcos del grafo original. De lo contrario, la capacidad de un arco va a ser F de UV. Si BU, perdón, flujo... BU, si B, U pertenece a E. No, esto debería ser V. Creo que aquí tengo un error en el libro, me parece. Ah, no, sí, exacto. Okay. Y 0 en otro caso. Entonces vamos a ver qué significa esto. Ya, es poner X y Y en vez de U y B, por favor. Sí, creo que es una buena idea. Perfecto. Y eso de ahí de la izquierda es CF y lo de arriba era GF. Sí, esto es CF. Ah, Acuérdense que estamos definiendo una función de capacidad sobre el nuevo grafo, ¿ok? ujú. Sí, entonces, la capacidad de un arco XY en el nuevo grafo es capacidad de X, Y menos flujo de X a Y. Si X, Y pertenece al grafo, es el flujo de Y a X si YX pertenece al grafo original y 0 en otro caso. Entonces, ¿qué significa esto? Supongamos que este es el grafo, este es el grafo original, ¿sí? Y este arco que está acá, ¿verdad? Que va hacia algún nodo, digamos que este nodo es... bueno, vamos a poner que esto es X y voy a poner otro arco acá a un nodo Y, ¿verdad? Y este tiene capacidad 5, ¿verdad?
Entonces, imagínense que tienen una función de flujo en algún momento y esa función de flujo está asignando 3 de flujo a este arco. Es decir, está pasando 3 de flujo desde X hasta Y en un momento dado, ¿sí? Entonces, vamos ahora a definir G de F. Por cada arco de ida va a haber un arco de regreso, ¿sí? Por cada arco de ida va a haber un arco de regreso. Y aparte, la capacidad de este arco va a ser la capacidad inicial, que es 5, menos el flujo que está pasando. Es decir, que este arco ahora va a tener capacidad 2. Y por ahí pasa flujo 0. Y esta va a tener capacidad 3. Y por aquí pasa flujo 0. Ahora, ¿qué significa esto? Un momento. No debería estar al revés. El 0,3 arriba y el 0,2 abajo. No, porque estamos pasando 3 de flujo acá y entonces 5 menos el flujo que está pasando, que es 3, es 2 de capacidad. ¿Sí? Pero eso no sería con el nodo de regreso. No, con el No. nodo de regreso sería el flujo que le No. estamos mandando. O sea, en GDF lo que te va a decir es cuánto flujo te queda para pasar desde X hasta Y. ¿Sí? En este caso me quedan 2 de capacidad. ¿Ok? Y aparte le asigna 3 de capacidad a este arco, porque eso lo que te va a permitir es que tú regreses un flujo que tú ya hayas mandado. ¿Ok? Es decir, imagínate que imagínate que acá nosotros, esto tiene capacidad 2, ¿ok? Perdón, esto tiene capacidad 3, ¿verdad? Y en el grafo original. Entonces mandaste 3 de flujo para acá, mandaste 3 de flujo por acá, ¿verdad? Y entonces asignaste 3 de capacidad a este arco, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a quitar el 0 porque creo que no se ve muy bien. Okay. Lo de la izquierda era un 5, ¿no? Esto es un 3. O un 6. Digo, una S. Eso es una S, sí, esto. Ok. Ok, entonces fíjense, lo que quiero que vean es lo siguiente. Aquí tienes T. Y ahora tú mandaste 3 de flujo por acá, 3 de flujo por aquí y llegó 3 de flujo a T, ¿verdad? 3 de flujo. Ahora imagínense que... y esto... Coño, es que voy a poner un momentico en rojo la capacidad original de cada arco. Este tenía 3 de capacidad original, este tenía 5 de capacidad en el grafo original. Esto no existía, entonces esto tenía 0, ¿no? Y aquí... vamos a asignar 0 3. Un momento. Déjame intentar hacer un caso aquí. Tiene este nodo acá. Z, por ejemplo. Y de Z vas a mandar... Ok. De X, de Z, en el grafo original, que está en rojo, por cierto. Imagínense que aquí hay 1 de flujo, ¿verdad? Esto tiene 1 de capacidad de flujo. Este tenía en el grafo original 3 de capacidad de flujo, ¿ok? Y por 3, exacto. Y en el grafo GDF, esto tiene ahora capacidad 0, porque ya se mandó 3. O sea, imagínense que inicialmente nosotros mandamos flujo de S a X, 3. De X a Y, 3. Y de Y a T mandamos 3 también. Entonces, este arco que está acá, ¿verdad? Está lleno, ¿verdad? No podemos mandar más flujo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ok. Ahora imagínense que X tiene otro arco, digamos este que está acá, que va hasta T, y esto tiene capacidad 1. Perdón, capacidad 1 en el grafo original, lo pusimos en rojo, ¿verdad? Entonces, fíjense que si yo empiezo un camino desde S, si empiezo un camino desde S, yo puedo ir, ya este arco que está acá está lleno, ¿verdad? O sea, yo no puedo mandar más flujo por ahí. Y a mí me interesa buscar si puedo aumentar el flujo. ¿Ok? Entonces, imagínense que, ok,
no puedo aumentar el flujo por este arco, que ya está lleno. De hecho, esta capacidad que está acá la puse mala. Esto es 0 acá en el grafo después, porque ya mandaste 3 de flujo, ¿verdad? Un momento, alguien me está... Ay, coño, ay, no, esperando. Ok, entonces... Ya, un momentico. Ujú. Lo de abajo, porque tiene 1, 1. Son capacidades que le puse a estos arcos. Ok, pero ¿cuál es la correspondiente a qué arco? Ah, A la derecha. o 1, sea, 1. este es el de este. Y este es Ok. el de este. ¿Ok? Ahora, en el grafo ¿Y el 0? original... No, estás confundiendo este 0 porque este 0 es del arco que está arriba. Ah, sí, sí. Sí, que ya no tiene capacidad. O sea, perdón, esto lo puse al revés también. Ah, no, lo puse bien. Le puse 0 porque ese arco no existía en el grafo original. Esto tenía capacidad 0. Y ahora este tenía capacidad 3, ¿no? ¿Sí? Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Gracias. Ok. Fino. Entonces en el grafo F, esto tiene capacidad 3. Ahora fíjense que yo no puedo mandar más flujo desde S a T mediante este arco que está aquí arriba, ¿verdad? Porque ya está lleno. Y ahora a mí me interesaría ver si yo puedo mandar mediante Z. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que en el grafo residual, que es esto que yo estoy haciendo las aristas al revés y todo eso, que aquí me faltan, es cierto, esta arista que está acá y esta arista que está acá, ¿verdad? Pero vamos a ver esa parte primero. Fíjense que yo puedo encontrar este camino desde S a Z, ¿verdad? Desde Z a Y, desde Y a X y luego desde X a T. Entonces existe una forma de mandar un flujo en el grafo residual, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Sí. Fino. Entonces, ¿qué me permite el grafo residual? Fíjense que en el grafo residual, yo en realidad el camino que estoy encontrando es este camino. S, Z, Y, X, T, ¿verdad? Pero, y eso es un camino que tiene capacidad 1, es decir, todos los arcos tienen capacidad mayor o igual a 1, es decir, que yo puedo mandar uno de flujo por ese camino, ¿verdad? Ahora, si ponemos de nuevo el grafo original, lo voy a poner aquí al lado. Fíjense que el flujo que yo estaba mandando hasta el momento, este es el grafo original, el que voy a colocar acá, esto tenía capacidad 3, esto es X, ¿verdad? Después aquí tengo Y, aquí tengo ahora Z, Z tiene un arco hasta y X tiene un arco hasta T, ¿verdad? Y este tiene capacidad 1, este tiene capacidad 1, este tiene capacidad 1 y este tiene capacidad... tenía 3. Y este también tenía capacidad 3. Ahora fíjense, este camino que yo encontré acá no existe en el grafo original, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Existe en el grafo residual y yo lo que puedo hacer es que en vez de mandar 3 de flujo por este arco que está acá, mando 2. Es decir, yo podría haber mandado una cosa... ¿no? Exacto. Yo Pero podría haber con mandado... los dos, Un momentico, un con momentico. los dos de Yo, abajo que van de S a Z y de Z a Y, ajá. el único camino de salida no es que se va por la tubería de X y Y, sino que se va por la de Y a T, ¿no? O sea, O toma el camino de regreso. fíjate algo. El flujo máximo que es, lo voy a colocar acá, lo voy a colocar acá. Es mandar 2 por acá, no, perdón, mandar 3 por acá, mandar a X le llega a 3, mandar 1 por aquí arriba, mandar 2 por acá abajo, ¿verdad? Mando inicialmente 2 por aquí abajo, luego desde S yo puedo mandar a Z, desde Z a Y todavía tiene una capacidad, entonces mandaría 3. Entonces el flujo máximo aquí sería 4, ¿verdad? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí. Fino. Entonces fíjense que en el grafo residual lo que yo encontré fue un camino que no existe en el grafo original, pero existe en el grafo residual y esto lo que me permite es devolver flujo. ¿Cómo devuelvo flujo? Si yo utilizo una arista de estas, que son aristas antiparalelas al grafo original, yo estoy encontrando un camino que yo le estoy diciendo, mira, devuelve uno de flujo que mandaste aquí y lo mandas por X para acá abajo. ¿Sí? O sea,
Lo que él está diciendo, este camino me está diciendo, mira, yo necesito el camino de S hasta T pasando por Z y por Y, pero esto que está acá, este señor que está acá, todavía no tiene capacidad, ¿no? Entonces lo que yo sí puedo mandar es 1 de capacidad, como si hubiese sido este camino inicialmente, y el 3 de flujo que yo mandé mediante X, en realidad mando 2 porque mando 1 de regreso. Y luego desde X sí hay una arista hasta T. Es decir, que si tú inicialmente mandaste 3 de flujo aquí, 3 de flujo aquí, 3 de flujo aquí, una arista antiparalela en un camino, lo que te indica es, en vez de mandar 3 de flujo acá, manda 2. Bueno, manda 2 porque esto tiene capacidad, aquí estamos mandando 1, ¿verdad? Esto tiene capacidad 1, esto tiene capacidad. En vez de mandar 2 acá, manda 1. O sea, me regresas esto hasta X e intenta encontrar un camino mediante X distinto para mandar ese 1 de flujo. Y ese camino es este que está en verde, es este hasta X y este hasta T, ¿verdad? ¿Se entiende? Y ese 1 que yo devuelvo llega hasta X o hasta S. No, o sea, Hasta S, no. ¿qué estamos haciendo? Aquí voy a colocar en verde el flujo hasta el momento. El flujo era 3, 3, 3. Y entonces yo intento buscar un camino mediante Z para ver si puedo mandar más flujo, pero este arco que está acá está, digamos, está saturado. Entonces, lo que sí puedo hacer es devolver 1 de flujo aquí, ¿verdad? Y ese 1 de flujo lo mando mediante otro arco, que es lo que hace mandándolo mediante este arco que está acá, ¿ok? Y el 1 de flujo que llega mediante Z lo mando mediante este arco. ¿Sí? Entonces lo que haces es como un recálculo o una mejora de la función de flujo. Y ese es el efecto de tener GDF, que es este grafo residual que está acá. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿O estoy hablando chino? Pero esos grafos que me sirven para devolver flujos son a nivel de algoritmo, ¿no? Porque en verdad no existen, ¿no? Como tal. Ah, el grafo residual es lo que vamos a utilizar. Primero que nada, vamos a ver que encontrando caminos, esto que encontramos acá mediante Z y devolviendo flujo, son un camino de aumento, que simplemente es un camino en la red residual. Red residual GDF, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que demostrar es que si yo busco caminos y sigo buscando caminos en GDF, que es lo que hace el algoritmo, es lo que les describí antes, ¿verdad? Yo busco un camino aumento en GDF. Si yo sigo buscando caminos y caminos y caminos en algún punto, eso tiene que parar, ¿no? No siempre vas a poder encontrar un camino de ese hasta tal. Ahora, una vez que tú llegas a ese punto, tú tienes que decir, ok, yo encontré un flujo que no sé si es válido en GDF, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Demostrar que el flujo que hemos encontrado es equivalente a un flujo en el grafo original, ¿ok? Demostrar que es máximo y que es válido, ¿sí? Entonces, GDF es una herramienta que estamos utilizando, no una herramienta, pues es un grafo, digamos, te permite hacer algo con el grafo original. Y ese algo te permite devolver flujo en caso de que la hayas cagado. ¿En qué sentido la hayas cagado? Bueno, aquí mandaste 3, aquí mandaste 3 y aquí mandaste 3. Pero el mejor flujo es mandar 2 mediante este arco y mandar 1 mediante este arco. Y después mandar 1 acá y 1 acá. Y eso te da un flujo de 4. Entonces, inicialmente, ¿cómo la cagamos? Mandamos 3 acá y 3 acá. Entonces, el grafo residual lo que te permite es, ok, aquí la cagamos, yo mando 1 de flujo al revés, ¿verdad? O sea, devuelvo 1 de flujo y este 1 de flujo que viene mediante Z, lo sigo mandando por esta lista que está acá. Y yo intento buscar ahora un camino mediante X, devolviendo ese flujo, hasta T. ¿Sí? Eso es lo que estamos intentando hacer. ¿Se entiende la idea del grafo residual? ¿Se entiende o no? O sea, es una idea bastante difícil. Ayuda mucho si leemos un poco el libro y demás, con la formalidad de la matemática, pero al final esto es lo que significa
la red residual. ¿Vamos bien? Necesito feedback, gente. Sí, sí, solamente que creo que mi O sea, respuesta la respondiste de más. O sea, pero sí, sí, Ok, sí, dale. ok. Habla, Vale. o Carlos. sea, en resumen, dado un grafo original, ¿en qué consiste como tal el grafo residual? Nada más en lo de añadir los arcos Las aristas de antiparalelas regreso. y tener una función de capacidad distinta. Donde la función de capacidad te dice que si la arista existía en el grafo original, ¿cuánto de capacidad te queda? Y si es una arista antiparalela, ¿cuánto de flujo puedes devolver mediante esa arista que habías utilizado anteriormente, dado un flujo, ¿no? Fíjense que se escribe como GDF porque depende de un flujo. Y la función de capacidad de los arcos está basado en cuánto flujo, vean, está pasando en algún momento por una arista, ¿sí? Entonces, un grafo residual depende del flujo actual que se está mandando en una red, en un grafo, ¿ok? Entonces, el grafo residual es simplemente una función de capacidad con aristas antiparalelas. Y es un grafo, ¿no? Entonces, ok, con esto llegamos al primer lemita. Eh, perdón, todavía no, el lema no. Me faltó definir algo acá. Imagínense que F es un flujo en G, ¿sí? Es un flujo en G y F' es un flujo en GDF. Podemos denotar digamos, la unión de esos dos flujos como F, flechita para arriba, F', ¿verdad? En un arco. Voy a colocar XY. Y eso va a ser igual a F de V, F de XY, más F' de XY, menos F' de YX. Si XY pertenece a E. Y 0 en otro caso. Es decir, si tenemos un flujo en G en algún momento, y ahora F' es un flujo que encontramos en GDF. Entonces, ese flujo que encontramos en GDF puede aumentar o decrecer el flujo en el grafo original. Y el flujo resultante es simplemente F aumentado, por eso la flechita hacia arriba, con F' es simplemente el flujo que tenías originalmente más el flujo que encontraste en la red residual pasando de X a Y menos el flujo que se está pasando de Y a X en ese flujo que estás encontrando, ¿no? Ok. Eso es una, digamos, una definición. Fino. Entonces, básicamente, esto es simplemente cómo actualizas F cuando lo aumentas mediante F'. Donde F', de nuevo, es un flujo que encontraste en GDF. Porque fíjense que GDF es también o sea, es una red de flujo. O sea, tú puedes encontrar un flujo en este grafo, ¿verdad? Así como encontraste un flujo en el grafo original. O sea, tienes definidas capacidades, tienes definidos arcos y vértices, y eso es básicamente un problema. Ok, con esto llegas a un lema. Ya puedes subir un momentico. Arriba. ¿Sí? No, Bien. abajo. Ujú. Ok, gracias. Ok, entonces con esto llegamos a un lema, que es el siguiente. Esto lo voy a dejar para que lo lean, está en el libro, pero es porque por tiempo más que todo, ¿no? Si tienes un grafo y un flujo, eh, sea GDF, el grafo residual, y F', un flujo
en GDF, ¿verdad? Entonces, F aumentado con F', ¿verdad? Es un flujo en G con valor el valor del flujo en el grafo original más el valor del flujo en el grafo residual. Entonces, ¿qué le dice este lema? Que no lo voy a demostrar, como le dije, la demostración es bastante larga y está en el libro. Es que si ustedes tienen un grafo, ¿verdad? Y encuentras un flujo sobre la red residual, tú puedes aumentar el flujo en el grafo original mediante ese flujo de la red residual, con la definición que acabamos de hacer acá. Así actualizas el flujo, digamos. Y el flujo resultante, que resulta de aumentar F con F', es un flujo válido, ¿no? En G, y tiene el valor que es la sumatoria de ambos F, de F y F'. ¿Se entiende lo que dice el lema? Más o menos. O sea, el lema te dice, tú tienes un grafo y tienes un flujo que has calculado hasta el momento, F, que inicialmente puede ser que no haya flujo en ningún arco. Si tú tienes G de F, que es el grafo residual, y tienes F', que es un flujo en G de F, ¿verdad? En el grafo residual, entonces tú puedes aumentar F mediante F' con la definición que vimos anteriormente, y ese flujo resultante en G es un flujo válido en G. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Ahora, Repito, flujo era, ¿qué es lo que era? es Un una función de grafo, un flujo que es conjunto, válida. ok, una función. Es una Ok. función de flujo que es válida, o sea, es una función que está definida sobre los arcos y te dice cuánto flujo va a pasar por un arco. ¿Qué significa que sea válida? Que respete que la capacidad de un arco no sea violada, es decir, que la cantidad de flujo que pase por un arco no sea mayor o igual a su capacidad y que sea un número no negativo. ¿Sí? Entonces, este lema te está diciendo, si tú tienes un grafo original que puede no tener flujo inicialmente, y tú agarras y construyes GDF, que es un grafo residual, y encuentras un flujo en GDF, entonces tú puedes aumentar el flujo en G que tenías hasta el momento, que puede ser cero inicialmente, mediante F', y ese flujo resultante va a ser un flujo válido en G. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Que tú puedes empezar inicialmente con tu G, con una función de flujo que es cero en todos los arcos, te construyes GDF y encuentras un flujo allí. Aumentas el flujo ahora en G, con este valor, ¿verdad? Que está acá. ¿Eso qué significa? Que ahora tu flujo va a ser el flujo que tenías anteriormente más F', ¿verdad? Se va a hacer su valor. ¿Y ahora qué puedes hacer tú? Tú puedes construir ahora otro grafo residual, GDF, F', ¿verdad? Y encuentras un flujo acá, ¿verdad? Y ahora digamos que ese flujo es F'. Si yo aumento ahora F aumentado con F', con F', entonces eso es un flujo válido, es decir, esto va a ser un flujo válido en G. Es decir, que esto es un proceso iterativo. Tú construyes siempre un grafo residual, dado un flujo que tú tengas calculado hasta el momento, y si tú encuentras un flujo allí en ese grafo residual, tú lo puedes usar para aumentar el flujo en el grafo original. ¿Sí? Eso es todo lo que te dice el lema. Entonces es un proceso iterativo. Mientras GDF, digamos, tenga un flujo válido que pueda ir desde la fuente hasta el sumidero, yo puedo aumentar el flujo en el grafo original mediante este flujo que acabo de calcular en GDF. ¿Se entiende la idea? De hecho, ese es el algoritmo de Ford-Fulkerson, si lo ven acá. O sea, la idea del Ford-Fulkerson. algoritmo es que partes desde un flujo cero hasta que llegas a que no hay más flujo Fn', tales Exactamente, que exactamente. se pueda seguir cumpliendo el teorema. Exacto. Entonces, el flujo inicial, fíjense que acá es una función que asigna cero a todos los arcos, no hay flujo inicialmente. Luego, lo que hacemos es encontrar un camino de aumento en P. Un camino de aumento simplemente, como vimos ahorita, es un camino en el grafo residual. Y luego, aumento el flujo, o sea, ¿qué pasa? Bueno,
Este que está acá es el grafo residual, ¿verdad? A ver, este es un grafo residual, ¿verdad? Aquí, ay, este es un grafo residual. Bueno, aquí me faltan las aristas antiparalelas, esta y esta que está acá, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que yo hice aquí cuando estábamos viendo cómo mejorar el flujo? Yo encontré un camino de S a T en GDF, ¿verdad? O sea, yo el camino que encontré fue básicamente este, esto y esto, ¿verdad? Entonces fíjense que lo que hice fue encontrar un camino y ese camino tiene una capacidad. Y al tener una capacidad, yo puedo mandar eso en flujo desde S a T en GDF. Entonces eso es básicamente lo que está haciendo el algoritmo. El algoritmo lo que está diciendo es, si existe un camino de aumento o un camino con una capacidad no nula desde S a T en GDF, yo aumento mi flujo calculado hasta el momento, que es inicialmente 0, con ese camino. Entonces eso es todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ok. Como les dije, el lema no lo voy a mostrar porque es bastante largo, está en el libro. Y bueno, ya les spoileé la siguiente definición que tengo acá, que es la de camino aumento. Que un camino aumento es simplemente un camino con una capacidad no negativa en el grafo residual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría el algoritmo de Ford-Fulkerson? Que de hecho, creo que me voy a ir para arriba y lo voy modificando poco a poco. Porque ya tenemos algunas ideitas. Ok. Entonces, el flujo inicialmente es 0 y encuentro un camino de aumento, ¿verdad? Aquí voy a borrar ciertas cositas. Esto que está acá, voy a borrar. Encuentro un camino de aumento en GDF. Que un camino de aumento es simplemente un camino con capacidad no nula en GDF, ¿ok? Aquí voy a retornar. Ok, y sea CDP igual a la mínima capacidad en el grafo residual de un arco V XY. De un arco XY en P. Entonces, fíjense que encontramos un camino de aumento P, que es un camino de capacidad no nula, y ahora agarramos la capacidad mínima de un arco en él. ¿Por qué agarro una capacidad mínima de un arco en ese camino? ¿Alguien me puede decir? Porque en el grafo residual la capacidad mínima son los que faltan para completar la capacidad del arco. No. O sea, imagínense que tú tienes S acá y tienes T aquí. Y este es GDF. Y yo encontré un camino de S a T. Y ese camino, hay un arco que está acá, que se llama E, que tiene capacidad mínima. O sea, E es el arco de menor capacidad de S a T. Si yo encontré este camino que está acá, ¿qué puedo hacer con ese camino? Puedo aumentar el flujo en cada uno de los arcos de ese camino, ¿verdad? Porque era Aumentarlo mínimo, hasta ¿no? el arco que tiene la mínima capacidad, que si lo excede, se revienta la tubería. Claro. Como este es el arco de mínima capacidad, yo aumento en todos ellos el flujo en la capacidad de este arco. Y eso me asegura que ninguno de los arcos que están en este camino se va a sobrellenar, digamos, ¿no? Entonces eso significa que yo aumento el flujo en cada uno de esos arcos en la capacidad de, que es esto que está acá, ¿verdad? La capacidad de ese camino. Y eso me va a dar un flujo válido, ¿verdad? En GDF. Donde el flujo es simplemente la capacidad de este E, ¿no? Entonces esa es la idea. Y ahora, para cada X, Y perteneciente a P, vamos a hacer lo siguiente. Si X, Y pertenece a E, ¿verdad? Entonces, lo voy a colocar aquí, es que no tengo ya casi espacio. A ver. Si esto ocurre, entonces el flujo de X a Y va a ser igual al flujo de X a Y, que teníamos calculado hasta el momento, más la capacidad de ese arco. Fíjense que esto es un arco que pertenece al grafo original.
Es decir, yo no estoy devolviendo flujo, ¿verdad? ¿Verdad? Y si no, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Estoy devolviendo flujo. Exacto, flujo. Entonces, el flujo nuevo de ese arco va a ser f de xy menos la capacidad de P. ¿Sí? Es decir, si yo retorné flujo mediante una arista en el grafo residual, entonces yo tengo que decir, si este es un camino, que si esa arista no existe en el grafo original es porque es una antiarista. Y una antiarista devuelve flujo. Entonces yo tengo que reducir el flujo del grafo original. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ok. Y cada Y vez eso es el claro. XY va variando. ¿Cómo? El XY cada vez va variando, es lo que va variando en el ciclo. Claro, esto es un for entre todas las aristas que hay en P. XY es una de las aristas que hay en P, ¿no? Entonces esto es para cada arista que exista en XY, en P, perdón. Yo lo que hago es aumentar en la arista, si esa arista que está en el camino pertenece al grafo original, y si no, significa que yo estoy retornando flujo. Entonces yo tengo que disminuir el flujo que yo estaba aumentando hasta el momento en la capacidad de P. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿se entiende hasta acá, gente? Ahora, ¿cómo garantizas? Claro, porque el flujo cambia, entonces el P cambia con cada iteración. Y Claro, por eso claro. el CDP se O sea, fíjate actualiza. que tú aquí calculas un nuevo F y luego tienes una red residual distinta, ¿no? Porque la red residual depende directamente del flujo. Es decir, que GDF cambia, es decir, que posiblemente calcules un camino distinto de SAT en GDF, ¿no? Exacto, eso era un poco la duda que tenía, era cómo, o sea, cómo evitaba que caer en un bucle infinito. Ok, ¿cómo evitas caer en un flujo infinito, en un bucle infinito? En particular, fíjate, en un flujo, en un grafo residual, está, a ver, el flujo, cuando tú lo modificas así, de esta manera, siempre va aumentando. Aquí lo estamos modificando, pero fue porque encontramos un camino en GDF. Pero fíjate que por el lema que yo les acabo de decir, ¿qué pasa? Si tú tienes G y tienes algún flujo F hasta el momento, y ahora encuentras un flujo F', ¿no? Un flujo F', en el grafo GDF, tú calculas esto que está acá, que es F aumentado F', y eso es un flujo en G, ¿verdad? En el grafo original, que tiene este valor. ¿Cómo sabes que no caes en un bucle infinito? Porque el flujo siempre va aumentando. Y el flujo máximo tiene un límite, tiene un techo. Ahora, si F más F' es un flujo original, es un flujo válido en el grafo original, y ese flujo que tú vas calculando en GDF, tú le vas aumentando, lo vas aumentando, lo vas aumentando, eso tiene que terminar en algún punto, ¿verdad? Esa es más o menos la idea. De hecho, for Fulkerson, lo vamos a ver al final, tiene un problemita, que sí se puede quedar pegado en un bucle infinito, pero bajo las condiciones que yo les di, no. Bajo capacidades en los números reales, no. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, mediante este lema, tú sabes que tú vas aumentando y en algún punto termina, ¿no? Ok. ¿Queda cuánto por ciento de batería? Okay. Ok, fíjense otra cosa. Algo que nosotros hemos visto hasta el momento, o bueno, que vimos en la clase pasada, eran cortes. ¿Se acuerdan lo que es un corte? Corte de un grafo. Sí. Ok, y entonces imagínense que ustedes tienen un corte, ¿verdad? Y aquí tienen unos nodos, ¿verdad? Y aquí tienen otros nodos. Y mediante estos dos conjuntos pasan algunas aristas, ¿verdad?
que tienen cierta capacidad. C, C', C'. ¿Cómo se relaciona la capacidad de estos arcos que están acá con el flujo? O sea, imagínense que todas estas aristas, vamos a quitar esto acá, suman capacidad C. Si yo tengo un flujo máximo, que lo voy a denotar con asterisco, en un grafo, que va a cumplir C y F asterisco. O sea, ¿cómo yo puedo relacionar estas dos cantidades? Fíjense que el flujo máximo tiene que ser menor o igual a las capacidades de estos arcos, ¿no? Porque si esto es un corte del grafo que me divide a S de T, yo puedo a lo sumo mandar la cantidad de flujo que me permiten los arcos que los comunican. ¿Sí? Sí. Yo no puedo mandar más. Esto quiere decir que dado un corte cualquiera del grafo, no importa cuál corte, el flujo máximo siempre está acotado superiormente por la capacidad de los cortes. En particular, F asterisco, el flujo máximo, es menor o igual al mínimo C, donde C es capacidad de un corte. ¿Sí? O sea, esto que analizamos acá es para cualquier corte, y en particular es para el corte que tenga menor capacidad, ¿verdad? Donde la capacidad del corte es la sumatoria de los arcos que unen el conjunto donde está S con el conjunto donde está T. Ah, por cierto, esto es un corte que separa S de T. O sea que en resumen siempre va a estar acotado por la suma de todas las capacidades de los arcos que llegan a T. Que separen a S de T, exacto. No, o sea, pero directamente, o sea, por ejemplo, con todo el grafo que teníamos antes. Nosotros sabíamos que el máximo del grafo era todas las aristas que conectan a T con algún nodo del grafo. Bueno, ese es el nodo Claro, máximo porque... claro, pero aquí te estoy diciendo, no importa qué corte tú tomes, el flujo máximo está acotado superiormente por su capacidad, por la capacidad del corte, ¿sí? En particular, si tú tomas, esto es para cualquier corte, y en particular, si tú tomas el corte de menor capacidad que exista, el flujo máximo sigue estando acotado superiormente por esa capacidad. Es decir, que el flujo máximo está acotado superiormente por la capacidad del corte de menor capacidad. ¿Sí? Digamos, llamémoslo el menor corte de todos. ¿Sí? Y si una de esas aristas fuera, bueno, supongo que no importa. Si ¿Cómo, fuera al cómo? revés, una de esas aristas. No importa, ¿no? Sí, no, esto no importa. Estamos hablando de aristas que van de S a T, no de T a S. Ujú. Porque las aristas que van de S a T son aquellas que me permiten mandar flujo de S a T, ¿no? Sí. Fin. Ujú. Esto también, yo en el libro les puse un lema y un corolario que les explica justamente esto que les acabo de decir. Yo le quería dar la idea y la demostración está en el libro. Entonces me quedan como 20 minutos, 25 minutos. Finísimo. Eh, exacto. Ese es el corolario. Esto lo coloqué en el libro como corolario 3. ¿Ok? Y eso anteriormente tiene un lema que está bueno que lo lean. En realidad está bueno que lean toda la sección porque me inspiré ayer escribiendo, así que espero que lo lean. Ok, y con esto llegamos al... O sea, no les estoy haciendo demostración, lo sé, pero por algo se lo escribí en el libro porque sabía que no me iba a dar tiempo, siendo la última clase.
Con esto llegamos al siguiente teorema. Sea F un flujo sobre G igual BE, ¿verdad? Con vértices ST. Lo siguiente es equivalente. Uno. F es un flujo máximo sobre G. 2. No existe camino de aumento en GDF. 3. F es igual al corte de ST para algún corte ST de G. Ok. Entonces el teorema les está diciendo que estas tres cosas son equivalentes, es decir, si tienes un flujo máximo sobre G, entonces no va a existir un camino de aumento en la red residual. ¿Sí? Y la tercera también es equivalente a la 2 y a la primera. Es decir, si existe un flujo que es equivalente a la capacidad de un corte, que es esto que está acá, esto es un corte ST, disculpen, ST mayúscula, su capacidad, o sea, si existe un corte cuya capacidad es igual a un flujo, que de hecho por la broma, la equivalencia del teorema, te dice F es un flujo máximo. Si 1 y 3 son equivalentes, este F que está acá es un flujo máximo. Te está diciendo el teorema que un flujo máximo va a ser igual a la capacidad de un corte. Y como vimos en el lema anterior, este que está acá, el flujo máximo siempre está acotado superiormente por la capacidad de cualquier corte. Es decir, que el teorema te está diciendo que el flujo máximo va a ser igual a la capacidad del corte de menor capacidad de un grafo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, esto sí lo podemos mostrar un poquitico. Fíjense que tenemos, estos son tres equivalencias, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es demostrar 1 implica 2, 2 implica 3 y 3 implica 1, ¿verdad? Si estas tres se cumplen, entonces 1 es equivalente a 2 es equivalente a 3. ¿Sí? Esa es la manera más fácil de demostrar este teorema. Ok. 1 implica 2. Es decir, vamos acá arriba. F es un flujo máximo sobre G, no existe un camino de aumento en G de F. Ok. ¿Cómo yo sé que esto es verdad? F es un flujo máximo. ¿Cómo yo sé que es verdad? Sube un momentico. Sí. Más arribita. No cuento. No, no hay mucha hipótesis. No. Terrible. ¿Qué pasa si F es un flujo máximo y existe un camino de aumento en GF? No hay muchas hipótesis, pero hay algunos lemas que ya les he dado. Si existe un camino de aumento P en GDF, ¿qué va a pasar? Calculo un flujo F', ¿verdad? En GDF, y ahora yo puedo aumentar F mediante F', ¿verdad? Y esto es válido, es un flujo válido en G. Pero fíjense que esto
sea, la cardinalidad de ese flujo es mayor que la cardinalidad del flujo F solo. Y esto es una contradicción porque F es máximo. Pero eso no es lo que queremos. Bueno, eso no es a ver, ¿cómo explico? Esa O no sea, es, uno, esa es una hipótesis, de que F es un flujo máximo. claro, Eso no es lo que queremos demostrar. no. Aquí estamos haciendo uno implica dos. Es decir, si F es un flujo máximo, entonces no existen caminos de aumento. Ok, ok. Ujú. Y lo que estamos diciendo, ok, ¿cómo que eso lo implica? Porque de existir un camino de aumento en P en G de F, entonces yo puedo calcular un flujo en G de F, aumento el flujo y tengo un flujo de mayor cardinalidad, que es F aumentado F', que tiene mayor cardinalidad que el flujo original. Pero F ya es un flujo máximo, es decir, que estamos contradiciendo la hipótesis, ¿no? Sí. Entonces, no pueden haber caminos de aumento. Fin. Lo siguiente que voy a mostrar es 3 implica 1, y después vemos la última. 3 implica 1. ¿Qué es 3 implica 1? Existe un corte, ¿verdad? Tal que el flujo es igual, la cantidad de flujo es igual a la de ese corte, y eso implica que F es un flujo máximo. ¿Sí? 3 implica 1. Ok. La capacidad del corte es lo que vimos arriba de la suma de las aristas que cruzan el corte, ¿no? Uh-huh. Ok. Ahora, ¿alguien tiene alguna idea de por qué 3 implica 1? Bueno, porque lo que explicaste antes, ¿no? De que, o sea, solamente puede pasar flujo por, a lo sumo, la suma de la capacidad de esas tres aristas. Si pasa más, sería una contradicción, porque Exactamente. Entonces, nuestra hipótesis es que F, la cardinalidad de F, es igual a la capacidad de un corte ST, ¿verdad? Ahora, si F no es máximo, hay un F asterisco que es máximo, cuya cardinalidad es mayor a la de F, ¿verdad? Pero, por esta igualdad que está acá, que es nuestra hipótesis, F asterisco es mayor que la capacidad de ese corte. Y esto es una contradicción por el lema anterior. Que es lema 3 o no, no sé. Lo que les di hace ratico. Por la desigualdad que les di acá arriba, ¿no? Ah, corolario 3. Por el corolario 3. Entonces, 3 implica 1, ¿verdad? Bien visto eso. Sí. Ahora Y lo falta último que 2 implica 3. Exacto, 2 implica 3. Es decir, no existe un camino aumento en GDF y esto me va a implicar que el flujo es igual a la capacidad de algún corte. ¿Sí? Ok. En fin. Estamos bien de tiempo. Me gusta mucho. Lo que no estoy es bien de batería. Pero bueno. Ajá. Fíjense que vamos a definir como S un conjunto de todos los X, de todos los X, tal que existe un camino de S a X en el grafo residual GD. ¿Sí? ¿Sí? exacto. Y T lo vamos a definir como B menos S. O sea, todos los vértices que no son alcanzables desde S en GDX. Desde S en GDF, que es el grafo residual. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que quisiéramos ver acá? Que ¿y por qué esto no escribe ahora? Perfecto. Un momento, la aplicacióncita esta se me pegó. ¡Ah! ¿Qué pasa acá? No sé qué apreté.
Ay, oye, este lapicito. A ver, este no, esto es clic derecho. Ah, eraser. Pen. ¿Qué? Esto tiene un eraser. Ok, esto tiene un eraser. No. Ok, ahora, estos son el conjunto de todos los nodos que son alcanzables desde S en el grafo GDF. Ahora, una pregunta. ¿Dónde está el sumidero? ¿El sumidero pertenece a S o el sumidero pertenece a T? AT, ¿A cuál? AT, ¿Por qué? porque T es el sumidero. Pero No, o sea, T es un conjunto, es otro T, conjunto que... T es un conjunto, que es los vértices menos el conjunto S, donde S son todos aquellos caminos, todos aquellos nodos que son alcanzables desde S en el grafo residual. Entonces mi pregunta es, ¿el sumidero pertenece a S? Es decir, ¿es alcanzable desde S o no? Bueno, yo supongo que pertenece a ese, ¿no? Porque o sea, de la fuente sí o sí tengo que llegar al sumidero, ¿no? ¿Cuál es ¿O nuestra no? hipótesis? ¿Cuál es el punto 2? No existe camino de aumento en F, En ¿no? GDF. ¿Y qué es un camino de aumento? Bueno, que yo voy aumentando ahí el F' con el F2', ¿no? Claro, pero es un camino de dónde a dónde. ¿De qué nodo a qué nodo? Es un camino de aumento. Entonces no pertenece. El sumidero es el Ya, punto de todos los respóndame la nodos. pregunta. ¿Un camino de aumento es un camino de dónde a dónde? O sea, un camino de aumento es un camino desde S hasta T, desde la fuente al sumidero, ¿verdad? Y nuestra hipótesis es ¿No? que no existe un camino en GDF desde la fuente al sumidero. Entonces, ¿en qué conjunto está el sumidero? Ah, qué loco. Entonces está en B menos S. Exacto. Entonces, T pertenece a este y S pertenece a este. Es decir, que ST, este S mayúscula con T mayúscula, esto es un corte que me separa a el nodo S del nodo T, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si X, Y es un arco del grafo original? ¿Qué pasa cuál es el flujo que pasa de X a Y? Sí, perdón, me faltó algo acá. Eh, Agarremos dos nodos cualquiera, ¿ok? X, Y, donde X pertenece a S y Y pertenece a T. Si X, Y es un arco del grafo original, ¿cuál es el flujo que pasa a través de ese arco? Bueno, el flujo en específico creo que no, pero podemos decir que tiene que ser menor o igual a la capacidad del arco. Claro, pero eso ya es un flujo, esa es la definición de un flujo válido. Pero ¿por qué tiene que ser la capacidad de ese arco? O sea, esta igualdad se cumple. Capacidad X, Y. Porque es máximo, F. No, No. nuestra hipótesis es que no existe un camino de aumento de S a T. Y acá nosotros acabamos de dividir los nodos en dos conjuntos. S, donde están todos aquellos donde existe un camino de S a X, donde aquí es un nodo cualquiera, en GDF. Es decir, si Y pertenece a T, es que no existe un camino hasta Y, ¿verdad? Ajá. Es decir, que si yo tengo un corte, ¿verdad? Y aquí está X y aquí está y está este arco que está acá, en el grafo original, este arco no tiene capacidad en GDF, porque de tener capacidad en GDF, Y no pertenecería
a T. Y pertenecería a S. Sería alcanzable en GDF, ¿verdad? Claro. Porque no existe camino de aumento en GDF, ¿no? Claro, pero aquí definimos S como todos aquellos nodos que son alcanzables desde la fuente. Y en T están todos aquellos nodos que no son alcanzables desde la fuente. Es decir, que no existe, aquí está S, ¿verdad? Y aquí hay un camino hasta X, que está por definición de S, del conjunto S. Y ahora existe un arco X, Y, donde Y pertenece a T, pero T no es alcanzable en GDF. Eso significa que al no ser alcanzable, esto que está acá, este arco que está acá, tiene capacidad 0 en GDF, ¿verdad? Si tiene capacidad 0 en GDF, es porque llenaste ese arco en el grafo original. ¿Sí? Exacto. Entonces, esta igualdad que está acá se cumple. Lo siguiente es que X, Y, creo que es que no pertenece. No. Y, X pertenece a E. ¿Cuál es el flujo entonces que pasa de X a Y? Perdón, de Y a X. Si el f de x de ayer era 0, entonces el otro es el de la capacidad que tenía antes, ¿no? Cuando lo llenan. La pregunta es, ¿cuánto es el flujo que pasa de Y a X en ese momento? Si el arco YX pertenece a los arcos del grafo original. Eso tiene que ser 0. ¿Cuál es el argumento para esto? Ah, claro. Fíjense que X y Y están conectados mediante un arco, ¿verdad? Pero este arco tiene capacidad 0, porque ya no es alcanzable mediante X, ¿verdad? ¿Sí? Pero este arco es una antiarista, porque YX es una arista del grafo original. Es decir, X, Y pertenece al grafo residual, pero X, Y no pertenece al grafo original. Entonces, por la definición de capacidades que vimos anteriormente, esta capacidad de X a Y está full. O sea, esta capacidad por aquí no pasa flujo. De lo contrario, este arco tendría algún flujo que podría retornar. ¿Sí? Porque esto es una antiarista. Una antiarista me permite retornar flujo. Y al ella no tener capacidad, quiere decir que la arista antiparalela a ella, por ella no pasa flujo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ahí arriba nos está diciendo en qué parte dijiste que x, y no pertenece a E. X, Y no pertenece a E, porque, a ver, estamos diciendo que Y, X pertenece a E. Pero Y en arriba, el o sea, grafo, bueno, a lo de arriba era otro caso, ¿no? claro, este es un caso A, este es un caso B. Ok. Estamos analizando, si tú agarras uno en S y uno en T, analiza los casos. Ok, puede ser que XY pertenecía al grafo original. Si no, entonces a lo mejor YX pertenecía al grafo original. Y si no, pues X, Y no pertenecía al grafo original, ¿verdad? Y esto implica directamente que no hay una antiarista, entonces f de X, Y es igual a 0, ¿no? Y esto es igual a f de YX. ¿Sí? YX. Ok. Fíjense que
Esto ocurre para todas las aristas que cruzan el corte. Es decir, todas las aristas que cruzan el corte que estaban en el grafo original están full. Y en particular, S, T es un corte. Que acabamos de encontrar que el flujo, ¿verdad?, que tenemos en este momento es igual a la capacidad del corte ST. Y este es lo que queríamos demostrar. ¿Sí? De esta manera la demostración está un poquito más explicadita en el libro, capaz ahí lo agarraba un poquito más. Y esto significa que for Fulkerson, él tiene un while, ¿verdad? Y él va aumentando, 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 aumentando. Y en algún punto no tiene caminos de aumento. Y por este teorema, esa es la correctitud de for Fulkerson. ¿Sí? O sea, el teorema te da la correctitud del algoritmo que acabamos de ver. Tres implica uno. Abajo, otra vez. Esto. Ah, 3 implica 1, perdón. 3 implica 1, esto. El flujo es igual a la capacidad de algún corte. Y de F no ser máximo, entonces significa que hay otro F asterisco que sí es máximo. Pero entonces ese flujo tendría mayor cardinalidad que la capacidad del corte ST. Lo cual es una contradicción no por el lema, por el corolario anterior. ¿Sí? Entonces, esto demuestra ya, entonces, primero la optimalidad de for Fulkerson, porque te está diciendo, bueno, cuando ya no tengas caminos de aumento, entonces tienes un flujo máximo, ¿no? Y eso es lo que hace for Fulkerson directamente. Él busca caminos de aumento en el grafo F, en el grafo residual, hasta que ya no haya. Y cuando ya no haya, para y retorna al flujo. Entonces este flujo, por el teorema que acabamos de ver, es máximo. Lo otro es la pregunta que me dijeron anteriormente. Esto termina. Si pones capacidades de los números reales, sí. Si colocas capacidades que incluyen números irracionales, no siempre. Entonces, eso es un problemita que tiene for Fulkerson. Me hubiese gustado darle más algoritmo de flujo, pero tenemos nada más 11 semanas y no es suficiente. Pero esta es un abreboca a los algoritmos de flujo, tiene mucha utilidad en general y se estudia muchísimo. Lo último que quería analizar era la complejidad de for Fulkerson. Fíjense que aquí inicialmente tenemos una función de flujo cero, que esto puede ser, el flujo lo pueden tener en un arreglito, por ejemplo. Entonces esto es O de 1, esto es simplemente, o bueno, O de E, donde son las aristas. Este igual que está acá, ¿verdad? ¿Cuántas veces se repite? Si cada camino de aumento que yo encuentro tiene capacidad 1, ¿verdad? Digamos que eso es lo mínimo. Vamos a suponer que la capacidad es en realidad de los números naturales, ¿ok? Si cada camino tiene a lo sumo, tiene por lo menos 1 de capacidad, entonces este igual que está acá se va a repetir por lo menos, a lo sumo, perdón, F asterisco veces, donde F asterisco es el flujo máximo, ¿verdad? O sea, yo voy a encontrar caminos de aumento, caminos de aumento, caminos de aumento, y eso está acotado superiormente por el flujo máximo. Y lo otro es que yo tengo que encontrar un camino, primero que nada, encontrar un camino, entonces esto lo pueden hacer con un DFS, ¿verdad? Entonces esto es O de B más E. Y luego tienen que actualizar los arcos de ese camino que encontraron. Pero ese camino que encontraron tiene a lo sumo O de E arcos. Y ahí actualizan el flujo en esos arcos. Entonces fíjense que la complejidad de for Fulkerson entonces es el flujo máximo multiplicado por B más E. O bueno, como E casi siempre es mayor o igual al flujo, a la cantidad de nodos, entonces decimos que for Fulkerson corre en F asterisco por y listo. Era el análisis de complejidad que les quería hacer. Como tengo que salir para Caracas pronto, me tengo que despedir, pero ¿tienen alguna pregunta antes de que me vaya? Esto no va a ir en profundidad para el examen, si va, les preguntaré cosas muy puntuales. Lo tienen en el libro, léanselo, es bastante entretenido.
Y es un algoritmo bastante chévere. ¿Tienen alguna pregunta? Espero que les haya gustado la clase, aunque fue un poco rápido y para el flujo se necesita un poco más de tiempo. Pero bueno, nos quedamos un poquito sin tiempo con todo esto. Está bien. ¿Alguna pregunta? Mañana la clase es a las 9, ¿no? Por ahora. Sí, mañana a las 9. Ok, Bueno, y tengo entendido que los autobuses salen a las 7:30, o sea que asumo que a las 9 deberían estar llegando a la universidad, ¿verdad? yo estaré como a las 8. Ajá, ¿dónde va a ser? ¿Saben cómo se llama esa vaina? Lo que está por cancha, eso es auditorio. ¿Cómo se llama eso? Por cancha. Aula. Verga, de cauchado No, ya va, ya como va. lejos. El edificio que queda más a tomar por culo, no, que no son los galpones. Aula. Aulas, Aulas. exacto, en aulas. Yo diría que nos veamos ahí abajo en las escaleritas. En aula. Y de ahí a donde, ahí en propia aula. Claro, ahí agarramos cualquier salón de esos. Esa vaina tiene como dos salones. Ya. Ujú. Es que como habías dicho que una salida y matar a alguien. Bueno, pero me acaban de decir que la salida no la abren, así que... Ah, bueno, ¿quién te dijo eso? No, la salita de computador por la cerradura.